Y continuando con el módulo 4 de nuestro curso de manejo integrado de la nutrición aguda, hoy vamos a hablar de la fase de transición y la fase de rehabilitación. Y nuestros objetivos para hoy entonces son, primero, vamos a reconocer las fórmulas terapéuticas que usamos en el manejo del paciente desnutrido y cuál es la lógica de su uso para el tratamiento. Vamos a entender la importancia del enfoque racional, escalonado, paulatino de la recuperación nutricional. Y por último, vamos a recordar y vamos a reconocer nuevamente a la desnutrición aguda como una enfermedad social. Vamos a hablar entonces de las fórmulas terapéuticas de las que disponemos. Vamos a hablar de la FTLC, la fórmula terapéutica lista para consumir, y vamos a hablar de la F75, que es la fórmula láctea para reconstituir. Y de la FTLC vamos a iniciar diciendo que primero está indicada para el tratamiento ambulatorio y para la fase de rehabilitación del paciente de 6 a 59 meses. Tiene ventajas en cuanto a su consistencia, su fácil digestibilidad y su fácil aceptación por parte de los pacientes. Y en medios hospitalarios tiene la ventaja porque es resistente a la contaminación dado su alto contenido de grasa, tiene una vida útil muy larga y no requiere procesos adicionales para ser administrada, ya que puede ser administrada por las madres directamente desde el sachet. En cuanto a los aspectos nutricionales de la FTLC, tenemos que en un sobre de 92 gramos aporta entre 520 y 550 calorías. De eso, el 10 a 12% de la energía lo hace en forma proteica y son proteínas, son un 50% de origen lácteo, lo que asegura su disponibilidad y su valor biológico. Tiene un alto contenido de grasa, casi el 60% de la energía lo hace en forma de grasas. Tiene aportes de micronutrientes importantes durante la fase de transición y durante la fase de recuperación de estos pacientes como potasio, fósforo y magnesio. También tiene aporte de vitaminas importantes como vitamina A y ácido fólico. ¿Cuándo debemos usar F75, que es la fórmula láctea para reconstituir? Primero está indicada para el manejo nutricional hospitalario de los pacientes de 0 a 59 meses de edad. Acuérdese que la fase de estabilización inicialmente es siempre con F75. El aporte calórico, como lo dice su nombre, aporta 75 calorías por cada 100 cc. Eso más o menos equivale a 22 calorías por onza. Está diseñado para el periodo de estabilización, como ya lo mencionamos, y se puede administrar sola o como alimento complementario junto con la leche materna. Recuerda que la fase de estabilización en los pacientes de 0 a 6 meses contenían ambos alimentos, F75 y leche materna. Y aquí tenemos la ficha técnica de la F75. Aquí quiero resaltar varias cosas. Primero, el bajo contenido de carbohidratos que tiene con respecto a las demás fórmulas infantiles, el contenido energético que ya mencionamos y el aporte muy importante de micronutrientes y de electrolitos que necesitamos para evitar el síndrome de alimentación de esos pacientes, potasio, calcio, fósforo, magnesio en cantidades que no nos aseguran ninguna otra fórmula infantil. Fíjese que aquí también la F75 nos asegura una suplencia de vitamina que va a ser importante en la fisiopatología de la producción del síndrome de realimentación y también alcanza a dar algo de ácido fólico necesario para esos pacientes. Cuando iniciamos entonces la fase de transición de los niños de 0 a 6 meses, ¿qué cosas importantes debemos tener en cuenta? Primero, vamos a hacer un paso desde la F75 hacia la lactancia materna exclusiva a través de las técnicas de suplementación por succión y a través de todas las técnicas de consejería en lactancia materna que ya vimos, o en caso de que no pueda ser amamantado el paciente, la transición a una fórmula láctea infantil de iniciación. Debemos restablecer, como ya lo mencionamos, a toda costa y de forma bien importante la lactancia materna a través de varias técnicas, no solamente la técnica de suplementación por succión, sino que debemos hacer un énfasis muy importante en un acompañamiento permanente a la madre en todo lo que se refiere a la consejería de la lactancia materna con miras a restablecer la lactancia materna exclusiva tan importante en esta etapa de la vida. Debemos evaluar cómo es el inicio de esa lactancia,
cómo es el apetito de nuestro paciente. Acuérdese que el solo proceso de la desnutrición induce una hiporexia en nuestro paciente que puede producir un efecto adverso sobre el proceso de iniciación de la alimentación y debemos vigilar cómo va a ser el aumento de la producción de la leche materna por parte de la madre. Debemos vigilar la ganancia ponderal, que eso es lo que nos dice a nosotros no solamente cómo está la recuperación nutricional de nuestro paciente, sino cómo va el proceso de la lactancia materna. A medida que las técnicas de lactancia mejoran, a través de la consejería de lactancia materna y a través de que aumente progresivamente la producción láctea por parte de la madre, ese niño va a ganar peso y vamos a poder disminuir el volumen de F75 que le vamos a suministrar. Hablando entonces de la fase de transición en los niños de 0 a 6 meses, recordemos que un elemento fundamental en esta fase es la instauración de la lactancia materna exclusiva. Para eso utilizamos la técnica de suplementación por succión, que es una técnica que se aplica en las madres que en teoría han dejado de lactar. O sea, si un niño con lactancia materna exclusiva, con una adecuado patrón de alimentación, pues no debería haber caído en desnutrición. Entonces, seguramente si este niño menor de 6 meses llegó a la fase de desnutrición es porque seguramente no está siendo o lactado con lactancia materna exclusiva o se reemplazó la leche materna con otras fórmulas complementarias con preparación inadecuada. Entonces, aquí lo que estamos logrando, lo que estamos tratando de lograr con la técnica de suplementación por succión es lograr la relactancia. ¿Cómo lo hacemos entonces? A través de esa técnica suministramos F75 directamente del seno de la madre y vamos a evaluar cómo se aumenta progresivamente esa lactancia a través de dicha técnica. Si no logramos el aumento de peso, entonces lo primero que debemos hacer es que aumentar progresivamente 5 centímetros por toma de esa F75. Ahora bien, si la falla persiste, debemos aumentar el aporte de la F75 con un aporte calórico de 150 calorías por kilo. Y solamente después de una semana donde hemos suministrado al paciente un aporte calórico de 150 calorías por kilo en forma de F75 a través de la técnica de suplementación por succión y el paciente sigue sin un avance ponderal adecuado, es cuando decimos que definitivamente la técnica falló. Recuerden que a través de esta técnica lo que estamos logrando es que la paciente o el binomio madre-hijo nuevamente se instaure la lactancia materna exclusiva. Por tanto, deberíamos lograr cada día una mayor producción de leche materna sin, sin un aporte aumentado de F75. Si cada vez tenemos que darle más F75 durante esa fase de transición, es porque efectivamente la paciente no está teniendo una buena producción de leche materna, no hemos podido lograr instaurar el proceso de relactancia y por tanto podemos considerar que la técnica de suplementación por succión ha fracasado. Pero si nuestro paciente lo que tiene es una nutrición aguda tipo Kwashiorkor, el enfoque debe cambiar. ¿Por qué debe cambiar? Porque lo primero que vamos a perseguir en ese paciente y lo que nos va a indicar la recuperación es que los edemas empiecen a disminuir. Si empiezan a disminuir los edemas es porque empieza toda la redistribución de líquidos y por ende el paciente debe perder peso. Entonces, esa pérdida de peso inicial es importantísima en asegurar la recuperación nutricional de nuestro paciente. Por tanto, la F75 debe mantenerse hasta que esos edemas empiecen a disminuir. Y es en ese momento cuando empezaría entonces la transición y luego la persecución de la lactancia materna exclusiva. Es importantísimo que tengamos en cuenta que debemos darle primero la leche materna y luego ofrecerle la F75. Y una vez instituida la lactancia materna exclusiva, debemos continuar una observación clínica muy rigurosa durante las próximas 48 a 72 horas. ¿Qué vamos a hacer entonces durante la fase de rehabilitación de estos pacientes? Primero, la culminación terapéutica y la consolidación de la recuperación nutricional. Debemos vigilar la ganancia progresiva de peso en los límites aquí establecidos.
vamos a iniciar la administración de hierro a razón de 3 a 6 miligramos por kilo por día, dependiendo de los niveles de hemoglobina que tenga el paciente. Y iniciamos con el proceso de apoyo, estimulación sensorial, emocional y completar el esquema de vacunación. Cuando decidimos entonces darle egreso a nuestro paciente menor de 6 meses. Primero, el niño ya se encuentra clínicamente bien, es decir, toda la patología aguda ya está resuelta. Si el paciente llegó con edemas, ya hay resolución de ellos. El niño tiene un adecuado patrón de alimentación. Se ha logrado instaurar la lactancia materna exclusiva. O por el contrario, el niño ya tiene disponibilidad para el manejo ambulatorio de la fórmula láctea de iniciación. Tercer punto importante es que ese niño ha demostrado una ganancia ponderal progresiva y es que en los últimos 3 días el niño ha tenido un aumento de peso. ¿Un aumento de peso de cuánto? Entonces aproximadamente en el niño menor de 3 meses, de 1 a 3 meses, ha tenido una ganancia de peso entre 25 y 30 gramos diarios. Y el niño entre 3 y 6 meses ha tenido una ganancia de peso de aproximadamente 12 a 16 gramos diarios. Y por último, el niño ya ha tenido una valoración por el equipo multidisciplinario. Recuerden que el manejo aquí no únicamente lo hace medicina general o pediatría, sino que el manejo debe ser por un equipo multidisciplinario. Entonces, ese niño ya debe haber, el niño y obviamente sobre todo el núcleo familiar debe haber tenido una valoración por psicología y una valoración por trabajo social de su red de apoyo. Adicionalmente, está garantizado el seguimiento ambulatorio de nuestro paciente, el esquema de vacunación ya se actualizó, está asignada la cita para consulta de evaluación integral de la primera infancia y por último, la familia recibió entonces apoyo en consejería de lactancia materna y una educación suficiente en el inicio de la alimentación complementaria. ¿Qué vamos a hacer entonces durante la fase de transición en el niño de 6 a 59 meses? Primero, pieza fundamental, cambio progresivo desde la F75 hasta la FTLC, que puede durar 3 a 5 días o incluso puede prolongarse hasta la primera semana. De ser posible, debemos continuar administrando la leche materna si la venía recibiendo, pero siempre asegurando el consumo de FTLC, que es la piedra angular de esta fase. Y debemos consolidar el manejo iniciado durante la fase de estabilización. En estas tablas vamos a encontrar cuál es el aporte calórico propuesto que vamos a realizar durante la fase de transición, donde va a haber un cambio progresivo desde la F75 hacia la FTLC en esquemas que ya vamos a ver más adelante. Para la nutrición aguda moderada, durante la fase de transición el aporte calórico planteado es únicamente de 135 calorías por kilo en el esquema que vemos en la tabla, pero ese aumento de calórico en la desnutrición aguda severa es mucho más progresivo, mucho más paulatino y mucho más cauteloso. Fíjense en esta tabla, en la tabla 42, en la tabla de abajo, el esquema propuesto dependiendo si el paciente tiene o no tiene edemas. Y ese aporte calórico durante la fase de transición logra ser apenas de 100 calorías por kilo por día en los pacientes con desnutrición aguda severa. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a hacer entonces para lograr esa transición? Entonces, recordemos, ya hemos logrado que nuestro paciente durante la fase de estabilización supere todas las complicaciones agudas y vamos a iniciar, como su nombre lo dice, a la transición entre la F75 y la FTLC, que va a ser el alimento definitivo con el cual vamos a lograr la fase de rehabilitación de nuestro paciente. Entonces tenemos dos esquemas propuestos. La primera opción es donde se hace, digamos, un paso mucho más abrupto a la FTLC. En cada una de las tomas, antes de que el niño reciba la leche materna o la F75, debemos empezar a ofrecer la FTLC. Recuerden que durante la fase de transición o durante la fase de rehabilitación, la FTLC es el alimento primordial que es el, digamos, el eje central de la alimentación de ese paciente. Debemos evitar contacto con otros alimentos que no garanticen la recuperación nutricional de nuestro paciente. Entonces, si tenemos un paciente con una nutrición aguda y moderada, vamos a ofrecer FTLC en pequeñas cantidades, en pequeñas porciones, fraccionado durante todo el día,
garantizando al final del día un aporte calórico, como ya mencionamos anteriormente, de 135 calorías por kilo. Pero si por el contrario nuestro paciente tiene una desnutrición aguda severa, lo haremos con 100 calorías por kilo. Si ese paciente vemos que no consume la cantidad prescrita calórica con FTLC, completamos entonces el requerimiento calórico con F75. Vamos a aumentar progresivamente entonces la FTLC hasta que reciba las 135 calorías por kilo propuestas para la fase de transición. Podemos solamente, es una opción, ofrecer alimentos antes del egreso, considerando que esos alimentos no desplacen el consumo de FTLC y que esos alimentos deben ser contemplados únicamente como algo adicional. Pero el aporte calórico de 135 calorías o de 100 calorías por kilo debe ser dado con FTLC. El segundo esquema propuesto para la fase de transición es que iniciamos a dar al paciente F75 y FTLC. Si no es capaz de consumir la FTLC en las primeras 12 horas con por lo menos la mitad del aporte calórico propuesto, debemos suspenderla, reiniciar el esquema con F75 y en 1 o 2 días nuevamente comenzamos con la FTLC. Eso hasta lograr que el 100% de la ingesta calórica propuesta sea a expensas de la FTLC. Se pueden ofrecer, como habíamos dicho antes, otros alimentos diferentes antes del egreso, pero siempre asegurando que el paciente consuma la FTLC y que los alimentos no despedacen la fórmula terapéutica que es el eje central de esta etapa. Y por último, debemos mencionar que es en esta fase de transición donde vamos a iniciar el reemplazo de ácido fólico. Vamos a dar una dosis inicial de 5 miligramos y luego daremos una dosis de 1 miligramo todos los días durante el resto del tratamiento de la desnutrición aguda. Y durante la fase de rehabilitación, ¿qué es importante? Primero, verificar el apetito y la ganancia ponderal. Segundo, lograr las metas propuestas a expensas de la administración de la FTLC con metas de consumo de 200 calorías por kilo y 4 o 6 gramos por kilo de proteína. Es muy importante tener en cuenta que los cálculos de caloría y de proteína los vamos a hacer basados en la FTLC. Si el niño consume leche materna o alimentación complementaria, debe ser considerado como una ganancia adicional. Y importantísimo, hay que empezar la reeducación de la alimentación complementaria, que fue en últimas la que lo llevó al proceso de desnutrición. ¿Y qué criterios debe cumplir el paciente para el egreso? Primero, que toda la patología aguda haya sido resuelta, que el niño sea capaz de consumir por lo menos el 75% de la FTLC propuesta, que los edemas hayan resuelto, que tenga una ganancia ponderal consecutiva en 2 días, que se le suministre una dosis única de antiparasitario y que la prueba de apetito sea positiva el día del egreso. ¿Qué también debe cumplirse para el egreso? Primero, que la red de apoyo esté dispuesta para el manejo ambulatorio, que se asegure el seguimiento de ese paciente hasta que logre salir a un riesgo de desnutrición, es decir, que esté por encima de -2 desviaciones estándar, que complete el esquema de vacunación, que tenga disponibilidad de la FTLC para el manejo ambulatorio y que obviamente nos aseguremos que el evento se haya notificado. ¿Qué podemos concluir entonces? Primero, que las fórmulas terapéuticas están diseñadas para la recuperación nutricional del paciente para disminuir el riesgo del síndrome de alimentación. La fase de transición del paciente de 0 a 6 meses tiene como piedra angular la F75 y el logro de la lactancia materna exclusiva. El manejo multidisciplinario del paciente es importante para asegurar una buena tasa de éxito. El inicio lento y progresivo del aporte enteral durante la fase de transición tiene como objetivo disminuir el síndrome de realimentación y por último, la fase de rehabilitación debe tener en cuenta que la desnutrición es una afección multisistémica y que la enfermedad tiene un carácter social.